Pues están estas informaciones. Se sabe que el cadáver de esta persona, presuntamente de este personaje conocido como el Chueco, tenía 24 horas de haber muerto, de haber sido asesinado. Se identificó, según las informaciones que han circulado en las últimas horas, que tenía un balazo en la cabeza y bueno, pues una ejecución. En pocas palabras, lo que se presume ocurrió precisamente con este personaje que pues tomó esta notoriedad evidentemente a nivel nacional e internacional, hay que decirlo, porque el impacto por el asesinato de dos sacerdotes jesuitas en el templo mismo de los jesuitas en este lugar de Chihuahua, Javier y Joaquín, y por supuesto el asesinato de Pedro Palma, el guía de turista que fue asesinado también en esta circunstancia, y Paul Berreyesa. Estamos hablando de una situación que pues obviamente trascendió fuera de las fronteras de México por el impacto que causó y causa y seguirá causando la muerte de estas personas. Hemos seguido todo este proceso y le aprecio mucho que esté aquí esta mañana con el padre Javier, a quien le llaman cariñosamente Pato, Javier Pato Ávila Aguirre, sacerdote jesuita de la Tarahumara. Y Javier, pues estamos aquí con esta información y con esta circunstancia. Leímos el comunicado de ustedes y pues aprecio mucho poder conversar de qué representa todo esto, Javier, qué representa pues saber prácticamente ya que el asesino fue asesinado. Buenos días. Muy buenos días, Carmen. Muchas gracias por la llamada. Bueno, sí, efectivamente, nos encontramos frente a una situación muy lamentable, porque cualquier muerte es reprochable. ¿Es el fin de este asunto, de este tema? Por supuesto que no. Es un medio. La detención, y ojalá se hubiera logrado un juicio conforme a derecho, es un paso para ir logrando la pacificación, la verdad, la justicia, un ambiente de más tranquilidad en la Sierra Tarahumara. No se ha logrado y, como te digo, la muerte no fue por ningún momento ya la implementación de la justicia. Las muertes más bien suenan a venganzas y ese no es el camino. Aquí ya se encontró el cadáver. ¿Qué sigue? Siguen muchas cosas. Aquí no ha terminado todo. No es un triunfo. Es una llamada además a revisar el sistema de justicia, el plan de seguridad del Estado, del país, aunque a veces moleste mucho que uno esté pidiendo, tanto pidiendo, exigiendo que se revise eso porque no está funcionando. Sin duda. Y pues venimos de esta discusión también, Javier, sobre lo que ha dicho el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, lo que es la respuesta del presidente mexicano y todo este jaleo de las últimas horas. Pero más allá del tono, de la virulencia y de las palabras en sí, estamos hablando de una realidad en donde pues se plantea desde esta información y desde la realidad misma que hay zonas del país, y esta es una de ellas, que han sido dominadas o están siendo controladas por el crimen organizado. Y esa es una realidad inocultable. Claro, y con lo que acaba de suceder, ya lo decimos nosotros en nuestro comunicado de los jesuitas, dice, por lo pronto no es un triunfo de la justicia, ni tampoco toca que se cuelguen la medallita ni el Estado ni la Federación. Otra cosa, con esto, dentro del fracaso que encontramos del Estado mexicano, pues vemos la falta de control, de un control territorial de las autoridades. En días pasados, en Huachochi, un poblado grande de Tarahumara, de más de 20,000 habitantes, hubo 4 homicidios también, uno de ellos un menor después de ser torturado. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Esto está demostrando que no hay realmente un control territorial ni tampoco un control de la delincuencia de parte de las autoridades. Estamos, sí, padre, precisamente frente a esta realidad. Y en el caso del Chueco, como se le llamaba a este personaje, ya damos por sentado que se trata de él, aunque falta todavía la verificación de ADN, pero se tiene la verificación de su familia, que lo reconoce la hermana, en fin, se está dando por sentado que se trata de él. Un personaje que tenía una larga trayectoria en la zona. Había demasiada contundencia de su actividad criminal y su presencia en la zona en donde cometió estos otros crímenes, y pues no había la actuación de la justicia logrado su captura. Es decir, había otros capítulos previos bastante conocidos. Y hay algo que me llama mucho la atención. Recordarás esos famosos documentos Guacamaya,
cuando salen al aire y cuando se divulgan, se menciona en algún momento que las autoridades ya tenían conocimiento de la presencia de este sujeto en Tarahumara, le seguían sus rutas, sus acciones, sus actividades. Y yo me pregunto primero, ¿por qué no lo detuvieron cuando tenían conocimiento de todos esos movimientos que hacía, de la presencia y el nivel de peligrosidad que representaba este sujeto? Segundo, de repente cuando vienen los homicidios, como que se borró del mapa y del radar, porque ya no tenían conocimiento de dónde andaba, de cómo andaba. Por eso digo que de eso, y yo lo comenté en días pasados, lo comenté con las autoridades del Estado. Si no encuentran ustedes a este sujeto, si no lo detienen, estoy seguro que se los van a entregar muerto. ¿Y sucedió? Sucedió, y las autoridades dijeron, no, padre, ya verá, ya lo tenemos ubicado. ¿De qué me sirve saber que lo tienen ubicado? Lo que quiero saber es que lo tengan en sus manos, y no lo lograron. Yo creo que la muerte no es el camino de la justicia. Lo sabe el gobierno, igual que sabe cómo se han dado las cosas. No las pueden inventar. No las pueden inventar, Javier, padre. Estamos en algo que también pues, merece algún tipo de interpretación y que conste que es interpretación. Uno se tendría que preguntar, bueno, ¿por qué lo mataron? Es difícil saberlo a la primera, ni mucho menos. La investigación tendría que esclarecer el móvil del asesinato de esta persona, que por cierto ya tenemos la declaración del presidente que está confirmando que se trata del Chueco. Ahora la presentamos, Javier. Pero antes de eso, el tema aquí es, bueno, ¿por qué mataron a este personaje? Por varias razones puede ser. No tenemos nosotros ni de broma la explicación, pero pues era una pieza, digámoslo así, de una circunstancia criminal, de una organización criminal en donde él pues formaba parte de aquello, pero su visibilidad, la exigencia de su captura, el convertirse en una figura tan notoria, digámoslo de esa manera, pues eventualmente para esa organización criminal se convirtió ya en una situación insostenible. Déjeme, padre, llegar a ese punto porque la cuestión es, se asesina al Chueco, pero el crimen sigue ahí. Claro, yo creo que el homicidio de los padres, como lo he dicho también desde siempre, pues han matado a mucha gente y no pasa nada, han matado sacerdotes y no pasa nada. Lamentablemente mataron a 2 miembros de una institución mundialmente conocida, la Compañía de Jesús, y eso fue lo que prendieron mal los reflectores. Sí. Entonces, pero eso hizo que se le alterara mucho, digamos, el ritmo de trabajo, entre comillas, de estos grupos, porque se les llenó la sierra y sobre todo esa región de Cerocahui, se les llenó de Guardia Nacional, se les llenó de Serena, y a mí me da la impresión, eso es normal, les molestó mucho. Y yo me imagino que dijeron, bueno, no lo agarra el gobierno, pues vamos detrás de él. Hay que investigar a fondo qué fue lo que sucedió. Pero le repito, Carmen, no se pueden colgar la medallita tan fácilmente, decir, lo fuimos arrinconando, hasta que lo mataron. ¿Eso es un triunfo del ejército, del gobierno? Para nada, es un fracaso. No, totalmente es un fracaso, es un estremecedor fracaso al final de cuentas porque son vidas humanas que se pierden de esta manera brutal. Claro, y todo el mundo tiene derecho a un juicio, pero bueno, eso es lo que yo digo, no se pueden inventar las cosas. Hace ratito, Javier, el presidente confirmó que se trata del Chueco. Adelante. Bueno, miren, se confirmó que sí es José Noriel Portillo Gil, una persona que encontraron muerta en Choy, Sinaloa, en una comunidad rural. Ya se confirma por los estudios. Me acaban de pasar la información. Bueno, vámonos con Mathieu. Bueno, vamos a tomar también el tema de Mathieu Turlier, de la revista Proceso, sobre el tema Pegasus. Ese es otro tema también importante, pero lo dejamos para un poco más adelante. Javier Ávila, padre. Bueno, pues ya lo confirmó el presidente de la República. Estamos con la contundencia científica de que se trata del asesinato del Chueco. ¿Quién lo dijera? Efectivamente. Ahora, como les digo, esto no es el final. Eso no es el final. Es un paso más y hay mucho por construir y mucho que dialogar con los gobiernos.
Sin la menor duda. Déjeme compartir con usted, padre, y con el público, algo que nos parece importante que subió en sus redes sociales Adrián Levarón. No sé si lo alcanzó a ver en estas últimas horas, pero Adrián Levarón recapituló lo sucedido el mes de junio, cuando dentro de la parroquia de San Francisco murieron los sacerdotes de esta manera, y el guía de turista y todo este contexto criminal del que hemos hablado. Déjeme recuperar este fragmento y me gustaría conocer su opinión de cómo Adrián Levarón, que a su vez forma parte de una familia que ha sido tan agredida y que ha vivido cosas terribles en materia de violencia y de muerte entre sus integrantes, como sabemos. Esto fue lo que dijo y lo comparto con ustedes. Les cuento, en junio del año pasado asesinaron a 2 sacerdotes jesuitas. Yo creo que se acuerdan, ¿no? Ellos eran Javier Campos y Joaquín Mora. Además también mataron a un guía de turistas. El responsable decían que había sido un tal el Chueco. Y por testimonios de gente de la región, él era quien sembraba el terror en la zona. Los sacerdotes estaban en el pueblo de Cerocahui, municipio de Urique, ahí en Chihuahua. Si nomás lo conocieran, es un lugar que yo conozco bien y que es espectacular, pero que como cientos de regiones han sido secuestrados por el crimen organizado. Pues apareció muerto el Chueco, lo balacearon en Sinaloa. No le tocará pagar en vida, pero ahora está en un lugar donde tendrá que rendir cuentas sobre su paso en este mundo. Es necesario que las autoridades esclarezcan cuántos muertos y desaparecidos dejó el Chueco, que revelen a las autoridades y funcionarios que le permitieron convertirse en el crimen despiadado que era, que se haga visible su red de corrupción. Sobre todo sabemos que hay muchos chuecos en todo el país. Javier Ávila, ¿cómo ve Adrián Levarón? Es la verdad, hay demasiados chuecos. Hay demasiados chuecos, dice. En el país sí hay demasiados chuecos. En alguna ocasión yo platicaba con el fiscal general del estado de Chihuahua, el licenciado Jauregui, y me decía, padre, hay 10 chuecos, matamos uno y, bueno, pues sí, pero si detenemos a uno, pues sí, pero detienen a uno y quedan 9. Entonces, esto no se soluciona nada más con la muerte. Yo creo que hay que ir más a fondo. Yo siento que el Estado mexicano ha sido permisivo, ha permitido la creación de una infraestructura de delincuencia, de crimen, de droga, por muchos años. Lo ha permitido, ha sido permisivo en esta construcción de esa estructura. Entonces no es con la muerte de este muchacho, pobre muchacho, ya se solucionó el problema, para nada. Como les decía ahorita, hay mucho por andar, hay mucho todavía que hacer. La Compañía de Jesús, ahora que nos reunimos para la implementación de las medidas cautelares hace una semana tal vez, con gobierno federal y gobierno estatal, propusimos varios proyectos, varios planes, 5 o 6 planes, sobre los que vamos a querer seguir trabajando y dialogando con los gobiernos, especialmente con el gobierno del Estado, para ir generando condiciones en que podamos nosotros de veras reconstruir el tejido social. Los jesuitas seguiremos hablando, seguiremos señalando lo que atenta contra la paz, contra la verdad, lo que deshumaniza, lo que daña tanto. Lo seguiremos haciendo y seguiremos también ofreciendo la ayuda, colaborando, trabajando juntos. Sin duda, pues padre Javier Ávila, gracias por esta conversación, y si no le importa seguiremos hablando. Un abrazo y muy buenos días. Igualmente, Carmen, que Dios te bendiga. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias al padre Pato Ávila Aguirre. Y bueno, pues esta es la historia hasta donde se sabe de esta muerte de este personaje conocido como el Chueco, y pues a quien se le atribuye directamente. Hay demasiada información para poder afirmar que fue el asesino de los hermanos jesuitas Javier y Joaquín, y de Pedro Palma y Paul Berreyesa.
Sí, desde luego esto no es ningún triunfo para nadie. Esto es una señal de fracaso del sistema, fracaso del Estado, fracaso de las autoridades, porque este personaje tenía que haber sido detenido, procesado, enjuiciado en el ámbito precisamente de la propia institución de justicia, pero pues no, fue asesinado en el estado de Sinaloa este personaje, José Noriel Portillo Gil, el Chueco.